Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Pimentel. Yo soy César Yebra. Les damos una vez más la bienvenida a este podcast llamado Y Treintando, en donde, como siempre, intentamos ser gay a partir de los 30 y no morirnos en el intento. Buen punto. Y sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy es los 30 y la crisis de los 30. Híjole, ese es un tema... Ay, no sé por qué no hablamos de eso primero. Ay, es que hay tantas cosas de la crisis de los 30. Miren, hay gente que dice que es falsa. Otros dicen que sí. Obviamente, como siempre, en este podcast hablaremos en base a nuestra experiencia. Por supuesto. Fíjate que algunos consideran que la crisis de los 30 no existe o que puede ser la crisis de mediana edad, 35, 40, etcétera. Pero yo creo que sí, a los 30 años tienes un cambio sumamente importante en tu vida y te replanteas muchísimas cosas que a lo mejor a los 20 no lo hacías tanto, ¿no? Como de qué estoy haciendo, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué he hecho hasta ahora y sobre todo qué voy a hacer para conseguir las cosas que quiero hacer, ¿no? Ay, todo eso sí te pegó a ti entonces. O sea, yo creo que sí, digo, en algún punto obviamente me pegó porque fíjate que no sé si recuerdas, o bueno, si te pasó a ti, creo que a mí me pasó, ¿no? Cuando ya tenías tus 20 y tantos y que decías, ay, los 30 ya se están acercando, ya cada vez están más cerca, ¿qué he hecho? Y luego te empiezas a cuestionar muchísimo de qué he hecho hasta ahora, dónde estoy, pude haber hecho más, etcétera, ¿no? Creo que esa, en lo particular, a mí fue la forma en cómo me pegó los 30, ¿no? El replantearme dónde estaba y hacia dónde iba, ¿no? Y qué había hecho hasta el momento y todas las tonterías que había hecho, sobre todo, ¿no? O sea, todos esos memes que ustedes menores de 30 ven por ahí, todos esos memes son verdad. Son verdad. O sea, yo también por experiencia, por ser alguien que tuvo crisis de los 30. De hecho, o sea, dicen que hay otra también a los 40. Sí, exacto. Por eso, exactamente no sé si es a los 30, a los 40. Yo creo que cada década posiblemente hay una crisis, no sé. Bueno, para la próxima tendremos que esperar a que este podcast sea Cuarenteando para poder hablar de la crisis de los 40. Cuarenteando, ya tenemos nombre. Hablaremos de esa temida crisis de los 30. Mira, yo no pensé que a mí me diera, por ejemplo. No, okay. O sea, y sí fue como, en mi caso, sí fue esta cuestión de no sentirme realizado con nada de lo que había hecho, ni claro, con lo que estaba haciendo en ese momento. O sea, sí fue un momento complicado, sí fue algo de mucho pensar, de mucha introspección claro, y retrospección, y de pensar en el futuro también. Sí, o sea, sí se hace unos chaquetones mentales increíbles en ese lapso de tiempo. Sí. O sea, yo, por ejemplo, en ese tiempo, yo no estaba contento con nada. O sea, no estaba contento ni con mi trabajo, no estaba contento ni con la gente que estaba a mi alrededor, no estaba contento donde vivía, lo que hacía, o sea, nada. Definitivamente. O sea, poco me faltó para raparme. No recuerdo si lo hice, probablemente sí lo hice. Pero sí, o sea, a mí eso es para decir leave César alone. Sí. Déjenme. Ya tenemos un nuevo hashtag, definitivamente. Pero no, o sea, afortunadamente ya pasó. A mí esa crisis de los 30 me duró aproximadamente unos 2 años. Wow. Más o menos. Sí. Y a mí esa infelicidad, porque realmente era una infelicidad, era un sentimiento de no realización, era un sentimiento pues literal de fracaso. Sí pasa. Me llevó a literal, o sea, a renunciar a mi trabajo, a cambiarme de ciudad. Yo dije, chingas madre, no me gusta lo que estoy haciendo aquí, y me fui a vivir a Ciudad de México. Híjole. Me fui a vivir, que estuve por allá como 4 años allá, y ya todo ese proceso de la crisis lo hice allá. Sí, porque allá pues hice muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, cambié mi rutina, conocí gente nueva, claro, un montón de cosas que con el pasar del tiempo, con el transcurrir de todas esas cosas que estaba yo haciendo en ese momento, pues
creo que sí se fue aminorando ese sentimiento, porque sí fueron cosas en las que yo me sentí muy realizado. Por ejemplo, una de las cosas, y sí lo recuerdo porque es algo como muy importante para mí, yo siempre pensé, bueno, para los que no saben, este podcast se realiza, se transmite desde la ciudad de Guadalajara. Entonces, correcto, aquí en Guadalajara realmente no hay industria del doblaje. A mí desde muy chico siempre me gustó el doblaje de voz. Yo veía la tele, veía las caricaturas, veía las series y yo decía, oh, yo quiero que mi voz esté ahí. Claro. Pero para mí era como un sueño guajiro, ¿no? Así como de, ay, estaría padre, ¿no? Lo típico, que sí, estaría padre hacer tal cosa y no lo haces. Exacto. Porque aquí en Guadalajara realmente no hay, o sea, no está la industria como tal. Puede haber como muchos cursos o muchos diplomados, así, sí, pero eso realmente no te hace un actor de doblaje. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no? O sea, y me fui a Ciudad de México y allá es en donde están las escuelas de doblaje, allá es en donde están los actores de doblaje reconocidos y todo ese rollo. Entonces, o sea, para empezar, el realizar esa actividad en específico, a mí sí me cambió el chip mucho, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que yo podría decir como lo principal, lo que a mí me fue sacando como de esa crisis de los 30 fue justamente el hacer algo que yo pensé que jamás iba a hacer. Sí, fíjate que, por ejemplo, en lo particular, creo que no hubo como cambios tan considerables, aunque sí los hubo, obviamente. No fue a los 30 en específico, pero ya tuve un buen trabajo, ya estaba la parte financiera un poquito más estable, todo eso, ¿no? Que creo que para mí era, o fue un reto durante los años 20, por ejemplo. El no saber básicamente, bueno, el gastar como rico y ganar como pobre. Básicamente. Me representa eso toda la vida. Recuerdo que sí tuve como un cambio considerable, pero sobre todo de la forma en cómo veía las cosas, porque antes de los 30, y yo creo que no necesariamente por los 30 como tal, sino poquito antes de los 30, creo que 29 años, una cosa así, hubo cambios considerables, hubo cuestiones que sí consideré que eran pesadas, pero que tenía que hacer, ¿no? Al final de cuentas. Creo que una de las principales que recuerdo más claro fue que yo había batallado mucho para conseguir un buen trabajo, había batallado mucho para saber qué era lo que quería hacer, ¿no? Porque creo que en algún punto de los 20 estás como no sé, podríamos llamarle como flotando, ¿no? Como a la deriva, valga. Saber qué hacer exactamente, consiguiendo el trabajo que puedas encontrar, haciendo lo que pues, puedas básicamente, ¿no? Pero creo que a partir de cierta edad, y digo, posiblemente sea la crisis de los 30, no lo sé, te das cuenta de que realmente quieres hacer cierta cosa, que realmente quieres, no sé, por ejemplo, comprarte una casa, comprarte un carro, viajar, no sé, hacer todo ese tipo de cosas que a lo mejor no te habías atrevido en algún tiempo porque decías, bueno, no, es que estoy muy joven todavía, no, es que la fiesta es que la fiesta el otro, es que estoy chavo todavía, etcétera, ¿no? Pero ya cuando llegas a los 30 creo que ya te das cuenta que ya no estás tan chavo como piensas, ¿no? Pero sabes también que creo que es una parte importante que creo que activa esta crisis de los 30 es la presión social. La tía preguntándote, ¿y la novia para cuándo? Bueno, sí, todavía dicen la novia para cuándo, porque desafortunadamente tenemos esa familia que siempre va a creer que uno es hetero, entonces siempre va a preguntar en la novia. Siempre van a preguntar por la novia. O si no preguntan por la novia, van a preguntar por qué sigues viviendo con tus papás, o claro, en qué trabajas, o cuánto ganas, ya tienes casa, ya estás pagando casa, ya tienes un coche, ¿sabes? O sea, creo que es también esta cuestión de la presión. Tal cosa. Sí, o sea, el comparar a veces, bueno, la familia que de repente es así la tía que compara a su hijo con el sobrino, ¿sabes? Claro. Creo que esa parte también incentiva mucho, también activa esa crisis, ¿no? Justo esa sensación de no realización, sí, de decir, güey, es que los demás ya están casándose, los demás ya están comprando su casa, los demás tienen un trabajo muy chingón, están ganando muy bien. ¿Y yo qué estoy haciendo? Yo vivo en casa de mis papás, yo trabajo
En X no sé, cosas, X sí, cosa. claro. Yo no terminé mis estudios. Yo hago un podcast. Claro, yo hago podcast, obvio. Sí. Eso te da mucho que pensar, definitivamente. Pero ¿sabes qué? Es que es curioso porque creo que la crisis de los 30 les pega muy diferente a todas las personas. Creo que no es algo en específico, no es una sola cosa que sea como regla. Sin embargo, creo que en lo que sí coincidimos la mayoría es que nos damos cuenta muchísimo de lo que hemos hecho durante toda nuestra vida y pues qué es lo que queremos lograr, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos logrado hasta el momento, ¿no? Y digo, creo que ahí, no sé si coincidas, pero creo que ahí es en el punto de no retorno en el que decimos, oye, quiero comprarme una casa, quiero poner un negocio, quiero hacer lo que sea. Pero bueno, ¿qué has hecho? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer para lograrlo, no? Es que justo es eso. O sea, no solamente la cuestión de la crisis, sino quizás también tener un poquito esta mentalidad de ok, o sea, de no victimismo, ¿sabes? Claro. De ay, es que no estoy haciendo nada de la vida y me siento mal y me da ansiedad. Pero y si pobre les de pasa. mí. Ajá. Pero también, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para salir de esa crisis? Es que por eso es lo que te comento. Creo que a todo mundo le pega de manera diferente, porque como tú mismo lo dijiste, ¿no? Creo que, por ejemplo, en mi caso fue como de, bueno, yo quiero esto. Y si quiero esto, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo, no? Y bueno, empecé y seguí, continué hasta, bueno, lograr lo que poco o mucho que he logrado, pero bueno, lo conseguí, ¿no? Sin embargo, creo que hay mucha gente que se queda ahí, precisamente en el de victimizarse. En el de, no, es que tengo 30 años, no me he casado, estoy soltero, me va mal en el amor, no conseguí el trabajo que quería, terminé trabajando en algo que no quería por necesidad, etcétera, ¿no? Y pasa en el punto en que se victimizan. Entonces la crisis creo que está ahí, pero el momento de quiebre y el momento de salir de la crisis creo que no les llega a muchos. Creo que conozco a mucha gente que se queda ahí, básicamente. Bueno, es que todo creo que siempre depende mucho del punto de vista particular, ¿no? Claro. De cada persona. No sé, o sea, sí siento que hay gente que no es que no tenga la iniciativa para salir de esa crisis, pero no sabe cómo, tal vez. Pero exacto, o sea, siempre es bueno como el empujoncito de algún amigo, o sea, de una persona, de un ser querido, que realmente sea alguien que no te esté criticando, que no te esté como señalando esas cosas que no has hecho, sí. ¿Sabes? Creo que también está esa parte. Ahora, ¿sabes? A mí me surge también un poquito una duda. ¿Crees tú, bueno, ya por nuestra experiencia, o sea, hemos deducido aquí en este departamento de investigación, obviamente muy profesional, claro, que la crisis de los 30 existe? Sí, definitivamente. Que no es un invento. No. Como iba a decir como el amor, pero no. O sea, sí, creo en el amor. Más se vale. Pero, o sea, mi duda es, ¿crees tú que la crisis de los 30 le pegue igual a una persona gay que a una persona heterosexual? Fíjate que la crisis de los 30 creo yo que no. Definitivamente no les pega igual a personas gays, a personas heterosexuales. Porque creo yo que depende muchísimo, obviamente, claro, de la persona, del contexto de la familia, etcétera, ¿no? Pero creo que lo principal es el concepto que tiene la mayor parte de la gente heterosexual entre los 20 y los 30 años es que ya te tienes que casar y tener una familia, ¿no? Creo que la presión social que tienes por parte de tu familia, por parte de tus amigos, por parte de tus conocidos, etcétera, va muy arraigada al hecho de que ya tienes que estar casado y que ya tienes que tener una familia, ya tienes que tener tu casa, ya tienes que tener tus deudas, porque obviamente sacaste tu casa, paguitos, etcétera. Y creo que la parte gay, creo que es más pues sí, como ya habías mencionado, una introspección de qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero hacer. Porque creo que la gran diferencia radica en el hecho de que siento, obviamente, y hablo de mi experiencia y no hablo obviamente en general, pero creo que la parte heterosexual es de quiero formar una familia, bla, 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 etcétera. Pero creo que la parte gay es más yo qué estoy haciendo, yo a dónde voy, yo a dónde quiero ir.
O sea, sí, tener una pareja, etcétera, lo que tú quieras, pero creo que no a todos nos pasa igual, obviamente, pero creo que a muchos les pasa de que tengo mis planes, tengo mis metas a futuro, tengo las cosas que quiero realizar, que he hecho, ¿no? Entonces, por eso mismo creo que empecé con ese punto, ¿no? El decir, ¿qué es lo que he hecho y a dónde quiero ir? ¿No? Y creo que la parte hetero, ¿no? Creo que la parte hetero es, no tengo una familia. No, pero siento que, bueno, yo pienso que no iría tanto por ese lado, porque al final creo que de los dos lados es, o sea, el punto es la realización personal, ¿no? O sea, sí, puede que para un heterosexual, claro, su realización, su sueño sea tener una familia, ¿no? Pero, por ejemplo, para los que no, porque hay de todo. No, pero fíjate, te voy a decir, te lo pongo en el contexto, porque creo que no sé si solamente estás viendo la parte de los hombres. Porque yo estoy viendo, pues, obviamente, la parte de mujer y hombre. Porque fíjate que y he conocido muchos casos en los cuales las mujeres dicen, es que ya tengo 30 y tantos y todavía no estoy casada, no tengo hijos. O sea, vale completamente que eso, la parte de trabajo, la parte de lo que yo quiero, etcétera, personalmente. O sea, creo que uno de los rollos más grandes que tienen muchas mujeres, y no me quiero meter demasiado en eso, pero es que obviamente lo digo porque creo que entre conocidas, entre amigas, lo he visto mucho, y es la parte de, es que ya tengo 30 y tantos y todavía no tengo hijos. Quiero tener un hijo antes de los 36, antes de los 37, ¿sabes? Y esa es su crisis de los 30, porque es un anhelo que ellas quieren y que no lo han conseguido. Por eso te digo, y la verdad es que yo he visto, por ejemplo, de la presión social que tienen desde los veintitantos, de no te has casado, no has tenido, no tienes ni pareja, no te has casado, no has tenido hijos, los hijos para cuándo, y creo que para ellas es una presión social enorme, completamente, ¿no? A lo mejor para los hombres heteros posiblemente no tanto, pero para las mujeres sí es creo un must, es el que ellas desean, el que ellas quieren, pero impuesto por la sociedad, muchas veces no lo quieren ellas. Bueno, igual tampoco es el caso como generalizarlo, sí, ¿no? Por ejemplo, tengo yo el caso de mi mejor amigo, ¿no? Por ejemplo, o sea, obviamente sí está esa parte de la presión social de la gente, pues, cercana, ¿no? Que cuando te casas y que cuando el novio, que cuando no sé qué. Y, por ejemplo, o sea, ella, su mayor problema es, o sea, no es el casarse, no es el tener hijos. Claro. O sea, porque esa no es una prioridad para ella, por ejemplo. Sí. Para ella, no sé, quizás es, no sé, güey, yo quiero viajar, yo quiero salir, yo quiero conocer. Sí. Que también, pues, es válido, ¿no? Sí, no. Y digo, por ejemplo, yo en mi caso también, coincidencia, no lo creo. Mi mejor amiga también tiene la idea de que ella no quiere tener hijos, no se quiere casar. Sí quiere tener una pareja, pero no quiere tener hijos, no quiere casarse, y ella quiere, pues, pasársela viajando, quiere conocer los lugares, etcétera, ¿no? Pero creo que estamos hablando precisamente de, no sé, de una minoría. Y tomemos en cuenta que las generaciones están cambiando. Entonces, la generación que nos tocó a ti y a mí puede que ya no vaya a ser exactamente lo mismo para las nuevas generaciones. Porque sí, como tú dices, o sea, yo conozco también gente que su prioridad no era casarse, su prioridad no es tener una familia, etcétera. Pero sí conozco muchas otras que sí. Entonces, por eso te digo, no generalizo, por eso mencioné al principio, no generalizo, pero sí he conocido muchos casos que tienen que ver con eso. Entonces, creo yo que depende muchísimo de la persona, no tanto del género, porque así como de nuestro lado hay gays que sí quieren tener una familia, tener una pareja, adoptar hijos, y sí conozco parejas que han adoptado hijos antes de los 40. ¿Por qué? Porque obviamente están en una edad en la cual pueden todavía darle o brindarle a los hijos pues digamos una niñez, una adolescencia pues considerablemente bien por su edad, ¿no? Al final de cuentas. Pero en la mayor parte de los casos que yo he conocido, de gays que yo he conocido, que están en esa edad,
creo que su prioridad son ellos. Es el yo verme bien, yo estar bien, yo esto, yo el otro, bla, 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 bla. Y hay del otro lado también. Hay del otro lado en el cual se quedan inmersos en yo quería esto, cuando yo era joven yo quería esto, anhelaba esto y no lo hacen, ¿no? Creo que es algo muy, muy personal que no tiene mucho que ver con el género posiblemente, pero que depende del género. Es la sociedad la que te presiona y la que te da ciertas prioridades. No aplica en todos casos, pero en muchos casos sí. Y también sabes, o sea, ¿qué es lo que se me viene ahorita a la mente? Que esta cuestión de la realización personal también va mucho del rollo generacional, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenía 30 años en los años 90, claro. O sea, no, un hombre gay que tenía 30 años en los años 90, o sea, ¿cuál era su prospecto? ¿Cuál era su expectativa de realización? La cual es, bueno, la desconozco realmente, no conozco mucha gente que haya tenido 30 en los 90s, pero sí siento que es muchísimo muy diferente por el cambio generacional, por todos los cambios sociales que ha habido en estos, ¿cuántos van? 30 años, ¿cuántos? 90, en todos estos años. ¿Cuántos años tienes? Me vaya la matemática. O sea, es muy diferente esa expectativa a una persona que tiene ya 30 años en los 2023. Sí, claro, en los 2023 una persona de 30 años, en los 2023 una persona de 60 años y el contexto es completamente diferente. Claro, sí, claro. Y por ejemplo, tampoco voy a generalizar, o sea, yo lo voy a ver desde mi perspectiva. Justo esto, ¿no? O sea, tratar de hacer una retrospección de ver, ok, ¿qué eran las cosas que yo realmente quería hacer que no he hecho, que me causa tema no haberlas hecho? Claro. Que en este caso, sí, ¿no? Puede ser una carrera, puede ser comunicar, hacer un podcast, viajar, tener una pareja, una casa, ¿sabes? O sea, es muy diferente lo que aspira un gay treintañero ahorita que a lo que aspiraba un gay treintañero en los 90. Sí, claro, totalmente. El contexto cambia, ¿no? Por eso te decía que esto es generacional, porque toma en consideración que los gays de ahorita, que a lo mejor tienen 20 años, o a lo mejor tienen 16, no sé. En 15 años, lo que ellos van a querer es completamente diferente a lo que posiblemente nosotros queremos ahorita, ¿no? Que ahorita que tenemos 30 y tantos, ¿no? Y este rollo volviendo creo que al tema de la crisis, creo que, por eso te comentaba, creo que le pega muy, muy diferente, que influye muchísimo factores externos, eso sí, la presión de la sociedad. Creo que no solamente a los heteros, creo que a los gays también, porque si llega a pasar que, ok, ya te aceptan, ya toda tu familia sabe, le has llevado parejas, etcétera. Y si llega, creo que en algún punto a decirte, oye, pero pues ya tienes 30 y tantos y todavía sigues soltero, ¿qué pasa, no? ¿Sabes? Y creo que eso pasa en todos lados. O sea, creo que las generaciones anteriores, su prioridad era entablar una familia. Era por eso creo que hay el de, oye, ya tenías 20 y tantos y todavía no estás casada, ya te está dejando el tren. Creo que va mucho de la mano y esa misma sociedad es la que presiona a nuestra sociedad. Perdón, esa generación es precisamente la que presiona a nuestra generación para, digamos, obtener lo que ellos obtuvieron en algún punto o inclusive lo que no obtuvieron en su momento. Pero ¿sabes también qué siento? O sea, siento un poco que a lo mejor la generación de los 90s para atrás, o sea, gente que tuvo 30 de los 90s hacia atrás, siento yo que realmente no tenían como tantas opciones, ¿no? Tantas opciones como las tenemos nosotros ahorita ya con tantas reformas, con tantos derechos, con muchas cosas que se han logrado que han sido bastante positivas. O sea, siento que ellos no tenían tanta opción porque también, o sea, a ellos así los educaron, porque sus generaciones anteriores tampoco tenían opciones. Exacto. Entonces, justo
pienso que nuestra generación es la chida. O sea, los que tenemos 30 en el 2023, creo que está bastante bien. Sí. Porque creo que nos tocó todo ese cambio generacional. Claro. ¿No? O sea, en muchos aspectos, ¿no? En tecnología, en derechos, en un montón de cosas. Sí. Y creo que en nosotros sí está realmente la posibilidad de quizás hacer un cambio en esa mentalidad. Sí, totalmente. Que no somos ya tan cerrados como, no sé, como la generación de nuestros papás, por ejemplo, ¿no? Sí. Y lo mismo va a suceder para cuando la gente que tiene 20 años ahorita tenga 30, ¿no? O sea, vamos a estar más avanzados todavía y quizás sus crisis de los 30 van a ser por cosas muy diferentes. O tontas, inclusive. Sí, podría. Bueno, justo eso. Claro. O sea, cosas que a lo mejor nosotros consideramos innecesarias o que a lo mejor nosotros consideramos tontas en este momento de la vida. Por supuesto. Que son a lo mejor cosas que las generaciones anteriores concebían como imposibles. Sí, fíjate que, digo, cada generación tiene lo suyo, ¿no? Al final de cuentas, creo que hay algo que hablan muy seguido, ¿no? De que en los 90 llegas con 5,000 pesos, te compras 3 terrenos, 2 casas, una camioneta, etcétera, ¿no? Creo que eso va muy enfocado precisamente con el cambio generacional, ¿no? Y con los tiempos, porque sí, efectivamente no es la misma comprarte una casa en los 90 comprarte una casa ahorita, ¿no? Y digo, la verdad es que, o sea, sí cuesta dinero, pero obviamente es una brecha completamente, ¿no? Y bueno, creo es que los chamaquitos no les tocó la devaluación. No, sí, claro, nos tocó a nosotros. O sea, antes, bueno, a nuestros papás ganaban en miles. Sí, efectivo. No nos metamos tan allá porque creo que... Mira, yo me acuerdo. Ay, Dios. Yo me acuerdo. O sea, a mí me daban para gastar una moneda. O sea, sí, las de 500 pesos, claro. Eran monedas. Me acuerdo que era una amarilla de Venustiano Carranza que era de 100 pesos, creo. Sí. Y luego había una de Sor Juana también que era más grande, que también era como doradita. Es que esa no me acuerdo de qué era. Entonces, o sea, sí. No, o sea, no se va mejor, no se va. No, sí, claro. Y digo, es que depende, por eso te comentaba, creo que depende muchísimo, pero si quiero generalizar, esto sí lo puedo generalizar. Considero que la crisis de los 30 les pega a cualquier persona, les pega de manera diferente y les pega dependiendo de su contexto social, básicamente. ¿Por qué? Porque no es la misma, y te lo puedo asegurar, no es la misma alguien que tuvo todo desde niños, que su papá tiene una empresa, que la va a heredar cuando crezca, etcétera, bla, a una persona que a lo mejor tuvo que trabajar desde pequeño y sus prioridades cambian completamente diferentes. Entonces, sí les llega una cierta crisis, pero es completamente diferente dependiendo del contexto. Y podemos hablar del contexto si son gays, si son heteros, si son ricos, si son pobres, si vivieron en no sé, en Ciudad de México, si viven aquí en Guadalajara, si viven en Culiacán, como yo soy de allá. O sea, cambia completamente, pero lo que sí puedo decir es que sí existe una crisis de los 30. Sí llega un punto, y puede ser antes de los 30 y puede ser después de los 30, en el cual uno se pone a pensar y se pone a analizar qué he hecho y a dónde voy, ¿no? Tal cual. Y creo que eso sí nos pega a todos. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, sí depende mucho del contexto socioeconómico, cultural y generacional. Por supuesto. Sí. Todo eso influye. Que sí, las necesidades de cada persona obviamente son muy diferentes y las crisis de cada persona también son muy diferentes. Entonces, si usted tiene crisis de los 30... díganos cómo es. No. O sea, si usted tiene crisis de los 30, su crisis vale. Porque las necesidades de cada persona son diferentes. Entonces, nunca pienses tú que tienes crisis de los 30, nunca pienses que lo que estás anhelando, que lo que estás sintiendo por lo que te estás sintiendo mal es una tontería. De hecho, yo considero que ninguna de las cosas, independientemente de la crisis de los 30, si tú te sientes mal por cualquier cosa, de verdad, y tú haces un coco wash a tu cerebro y dices, ¿sabes qué? Es una tontería, no pasa nada, trabájalo. Créeme, cualquier cosita, por más pequeña que sea que te esté molestando, créeme que te va a joder en el futuro si no lo trabajas a tiempo.
Sí, no, mira, creo que... Y justo es algo que yo pensaba. Yo dije, bueno, es que yo no quiero ser un adulto frustrado. No quiero ser un adulto frustrado. Y... realmente ahora sí, o sea, siento que no soy un adulto frustrado. ¿Por qué? Porque sí tuve la oportunidad de trabajar con todas esas cosas que me causaron una crisis. Y, mira, fácil, te voy a decir, o te voy a comentar, creo que una de las cosas que yo puedo decir como empezó mi crisis de los 30 fue la primera vez que me dijeron señor. Que, por cierto, ese es otro tema que vamos a hablar posterior. Malditos niños que juegan pelota. Lo peor de que es que no eran niños. Ese es el detalle. O sea, en algún punto alguien de 20 años ya me decía señor. Y no porque pareciera señor, simplemente ya me decía señor. ¿Sí me explico? Ya había esa... Es más, me tocó un roomie que sí llegó y me dijo, oiga, disculpe, ya me hablaba de señor y yo, no me hables así, por favor. No, o sea, entiendo, te gano por 10 años, sí, está bien. Pero no me digas así, ¿sabes? Y la cuestión es que cuando la primera vez que me llegaron a decir eso, fue para mí un shock completamente. O sea, yo me quedé como de, me está diciendo señor. Y ahí llega esa mentalidad, esa idea en la cual dices, oye, pues ya no soy tan jovencito. Eso sí, obviamente cuando lo aceptas, porque creo que entras en un punto de negación, de decir, no, es que no, están locos, es que yo me veo joven, es que yo me veo esto, es que yo me veo el otro. Sí, posiblemente te ves el más joven del mundo, pero la edad es la edad. Es que mira, si fuéramos heteros, o sea, nosotros ya estaríamos llevando a los chiquillos a la secundaria. Diablo, sí. O sea, porque embarazaste a la Kimberly a los 18. Tiene todo el sentido. Perdón, eso se escuchó horrible. Córtalo. No, déjalo, mejor déjalo. O sea, de verdad, o sea, yo me pongo a pensar y digo, güey, es que yo podría estar ya llevando a mis mocos a la secundaria. Y digo, güey, ¿en qué momento? Yo a la secundaria yo salí ayer de la secundaria. Es más, te lo pongo sencillo. Digo, tienes sobrinos, yo tengo sobrinos también. Cuando me di cuenta que mi sobrina, hija de mi hermana, la segunda, ya salió de la universidad. Ya trabaja como psicóloga. Ya en ese momento dije, wow. Es que entonces, ¿en qué pinche momento pasó tanto tiempo? Y sí pasa, y sí sucede. Y la verdad es que considero que, neta, crisis todo el mundo tenemos en algún punto. Sí existe una crisis. Puede ser una crisis que te da a los 20, puede ser una crisis que te da a los 30, puede ser una crisis que te da a los 40, etcétera. Pero creo que la de los 30 es una de las peores crisis porque te das cuenta que ya no eres tan joven, que ya vas a la adultez, que ya te tienes que valer por ti mismo, que ya lo que tú quieres hacer, lo vas a hacer porque tú quieres hacerlo y con tus recursos. Que nadie va a interponer para decir, oye, fíjate que te voy a regalar un viaje bueno, a menos que tengas sugars, pero si no lo tienes, la verdad es que nadie va a llegar y te va a decir, oye, ten 50,000 pesos, vete a dar una vuelta. O sea, tú te tienes que pagar tus viajes, tú te tienes que pagar tus cosas, ¿no? A lo mejor a los 20, si todavía vives con tu familia, es como de, oye, papá, fíjate que quiero ir a tal lugar, pero no me alcanza, ¿qué onda? ¿Me prestas, no? Ya a los 30 ya no llegas con tus papás y les dices, oye, fíjate que no me alcanza para irme de viaje, ¿qué onda? ¿Me prestas? Pues te van a mandar mucho a la jodida. Pues a muchos probablemente. Y a los que sí les ayuda, qué chingón, de verdad. Qué envidia completamente. Pero fíjate que, o sea, la crisis de los 30 también no necesariamente tiene que ver con una cuestión de realización personal, ¿no? Hay gente que le da crisis justamente el tener 30. Porque sí hay gente de verdad que se resiste a la edad. O sea, ese es otro tema también. Bastante complejo. Y está muy cabrón. De verdad, yo he conocido gente que ellos están en sus 20 y tantos siempre. Ellos dicen, yo tengo 20 y tantos, a pesar de que tienen 30 y tantos. Y yo tengo 20 y tantos, y a pesar de que se les nota, porque sí se les nota, porque te cambia la piel. Ok, depende de tu ritmo de vida, sí, pero te cambia la piel, te cambia tu metabolismo.
Ay, Dios, creo que no hablamos de eso. No, es que depende, porque luego si hay veinteañeros que se ven así medio jodidos. O sea, depende mucho. Por eso digo, depende muchísimo de cómo te hayas cuidado, lo que hayas hecho durante tu vida. Digo, no es la misma el hecho y voy a tener mi momento Bárbara Regil, pero si te vas y te chingas 20 vodkas y 50 tacos diarios, pues no mames. O sea, obviamente en algún punto te van a cobrar factura, y donde te cobran la factura es en los 30, la verdad. O sea, no es la misma, de verdad, no es la misma, y empiezan los ataques de ansiedad, empieza el no poder dormir adecuadamente, el levantarte cansado y tener que dormir a lo mejor en la tarde, el hecho de ya no, creo que a mí me pasó esto súper curioso de ya no puedes tomar leche porque te cae pesada, ya no puedes comer ciertas cosas porque te caen pesadas, ya te tienes que empezar a cuidar, ya tienes que ir al gimnasio, ya tienes que esto, ya tienes que el otro, ¿no? O sea, sí, la verdad sí pasa y sí sucede, y son cosas que tienes que hacer y las haces porque sí quieres, pero porque anhelas, como el hecho de, ay, es que a los 20 tenía mi piel súper tersa, ay, es que a los 20 podía comer 20,000 cosas y no me caían pesados, ay, es que a los 20 podía irme de peda 3 días seguidos y me la curaba con una torta ahogada en tu caso, o con un aguachile en mi caso, y ya, todo súper bien, ¿no? Y sí cambia, y sí sucede, y a los 30, créeme, y ese es otro tema que vamos a hablar después, pero no es la misma una peda a los 20 que una peda a los 30, y ahí tú te das cuenta que ya estás envejeciendo, y creo que el rollo existencial de los 30 tiene que ver con el punto de envejecer. ¿Qué concluyes tú ahora de esta crisis de los 30? Mira, yo considero que la crisis de los 30 es real, es palpable, existe, la viví, la sigo viviendo. Pero en lo que concluyo es, sí existe, sí necesitan saber que vienen cambios, que no es la misma los 20 que los 30, que es un cambio, y no estoy hablando de rollos mentales, estoy hablando de rollos físicos, estoy hablando de rollos financieros, estoy hablando de todo eso. Sí, son cambios muy, muy grandes, a los cuales recomiendo estar preparado para ello. La verdad, en los 20, si tienen la oportunidad de ahorrar dinero, si tienen la oportunidad de empezar a ver posibilidades de una casa, de un carro, de un buen trabajo, de estudiar, etcétera, háganlo. Créanme que eso les va a ayudar a que la crisis de los 30 no les pegue tan duro, por lo menos en esa parte. Y sería tonto decir que a los 20 no se vayan de peda y no hagan su desmadre, porque lo van a hacer de todas maneras, pero todo con moderación, porque a los 30 les va a llegar la factura. Exacto. ¿Y qué de ti? ¿Cómo concluyes con eso? Híjole, que indudablemente todo lo que haga uno en este momento va a tener una consecuencia en el futuro. Entonces, pues no hay como cuidarse en todos los aspectos. Cuidarse financieramente, cuidarse físicamente, cuidarse también, ¿por qué no espiritualmente? ¿Sabes? O sea, cuidar un poquito todos los aspectos para que si les llega la crisis, igual y no pegue tanto. Claro. Entonces, creo que sería ese mi conclusión. Porque, sí, como dice Mario, la crisis de los 30 es real. Y te va a alcanzar. Y te va a llegar. Y bueno, chicos, yo creo que por nuestra parte sería todo. Les recordamos que pues las redes sociales nos encuentran en todos lados, así como iTrintando en Instagram, en TikTok, en ¿qué más tenemos? En Facebook, próximamente. En Facebook, sí, en Spotify, sobre todo, importante, se nos olvida YouTube. Si no, como lo ven o lo escuchan. Sí, de verdad, si no tienen oportunidad de verlo, escúchenlo. Créeme que les va a entretener por lo menos una media horita de su vida. Sí, les va a gustar. Sí. Entonces, sí, por nuestra parte, eso sería todo. Yo soy César Libra. Yo soy Mario Pimentel. Y nos vemos en el próximo capítulo de iTrintando. Hasta luego, cuídense. Chao, chao.